Vamos a continuar en esta mañana estudiando un poco acerca de las parábolas del Señor Jesús. Recordemos que una parábola es una comparación que realizó el Señor Jesús para llevar ilustraciones del diario vivir al plano celestial. Es situaciones del diario vivir que el Señor Jesús utilizó para poder dar a entender a las personas aspectos importantes acerca de su reino. Amén. Noto una leve distracción todavía y vamos a orar para que el Señor pueda ayudarnos en esta mañana. Amén. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy oramos para que este momento de tu palabra, Señor, sea un momento especial, Señor. Hoy queremos que tú te derrames en bendición, quita de nosotros toda distracción, Señor, que podamos concentrarnos plenamente a lo que tú quieres decir, Señor, a través de este siervo, Señor. Ayuda a este siervo, Señor, a poder desarrollar, Señor, tu palabra, Señor, conforme a lo que tú quieres traer para tu iglesia, amado Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la parábola de la red de pescar. Y esa misma se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 13, verso 47. Esta parábola es muy interesante porque se habla de la pesca. Como muchos de acá, o casi todos saben, yo soy de Quepos y en Quepos se suele pescar mucho. Es un área, ¿me ayudan por favor? Es un área donde la pesca es parte del desarrollo de aquel lugar. Y es maravilloso cómo el Señor Jesús utiliza algo tan cotidiano, porque todos los discípulos eran pescadores y todos los discípulos comprendían hasta cierto punto lo que el Señor Jesús quería explicar a través de esa ilustración. Sin embargo, se requería de algo más profundo, porque Él agrega en medio de todo esto aspectos importantes de la eternidad. Y es que el Señor Jesús, en sus palabras siempre había profundidad acerca del reino de Dios. No tenemos a un Dios poderoso que no quiere que nosotros nos concentremos únicamente en lo que está pasando acá en nuestra vida cotidiana. Él quiere que comprendamos acerca de las cosas, acerca de las situaciones donde Él quiere que nosotros proyectemos de su reino. Porque acá nosotros estamos de paso. Y Dios tiene algo maravilloso para usted y para mí en el cielo. Y no quiere solamente compartirlo con usted y conmigo, sino quiere compartirlo con aquellas personas también que puedan recibirle a Él simplemente creyendo en la obra maravillosa del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a leer San Mateo capítulo 13, verso 47 al 50. Dice así la Escritura: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en las cestas y lo malo lo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Esa breve escritura es la que vamos a estar desarrollando en esta mañana. Y como parte de esto podemos ver que el Señor Jesús en este momento y en unas pocas palabras explicó o expresó lo más importante acerca del propósito de Dios acá en la tierra. ¿Y cuál es el propósito de Dios suyo y mío? Que Dios ha preparado para usted, de que podamos compartir en su reino.
porque Él ha preparado algo mucho mayor de lo que usted quizás pueda vivir acá en la tierra. Y estoy hablando de triunfos. Estoy hablando de momentos buenos. En el cielo vamos a vivir cosas mejores. Amén. Tiene que ver también con la misión de la iglesia, el mandato de la iglesia, el mensaje de la iglesia. En pocas palabras, el Señor Jesús mostró el elemento más esencial del reino. Ahora, quiero hacerles una pregunta y está ahí, miren, ¿qué es lo que más importará de aquí a 100 años para usted? Piense por un momento, ¿qué es lo más importante? Quizás usted pueda decir, bueno, yo quiero preparar una herencia para mis hijos, para que cuando yo no esté aquí ellos puedan continuar su vida. O quizás usted pueda estar diciendo, bueno, lo que más importa de aquí a un rato es que el pastor termine pronto de predicar porque ya tengo hambre y quiero ir a almorzar. Quizás son sus estudios, joven, ¿no? Quizás es usted ser promovido en su trabajo. Y con lo que quiero decir en este momento, lo que voy a decir, no quiere decir de que lo que yo he mencionado no sea importante, pero es que hay algo más importante que todo eso. Y es que de aquí a 100 años, lo que importa es que si usted es o no es salvo. De que si usted va a ir al cielo o va a ir al infierno. De que si su vecino, su hermano, su mamá, su papá va a compartir en el cielo o va a ir al infierno. Eso es lo esencial. Este es el mensaje que está trayendo el Señor Jesús en este momento. Hagamos un breve resumen de esta parábola. ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos quería comunicar con estas palabras? Es que es a la vez tan sencillo pero tan profundo. Número 1, la red representa la aplicación o el efecto del evangelio. Los pescadores son los ganadores de almas, como usted y como yo. Y los peces son esas almas que van a venir a los pies de Cristo Jesús. ¿Saben? Los discípulos pudieron haber entendido hasta cierto punto esta parábola. Pero al final de la escritura, el Señor Jesús agrega algo acerca de la eternidad. Y Él tenía que explicar esa parte. Número 2, no todos son elegidos. Qué interesante esto. Dice la escritura, ya lo leímos, que vamos a atrapar toda clase de peces, buenos y malos. Yo recuerdo cuando iba a pescar, yo tiraba la cuerda y yo esperaba atrapar algún pargo, algún pescado grande para poder llevar a casa y comer algo fresco en ese momento. Pero muchas veces sacaba una anguila o un pez que tenía muchas espinas, entonces había que sacarlo o lo botaba al mar. O decía yo, no, mejor lo dejo que se muera para que no vuelva a salir y no vuelva a molestar. Los que hemos ido a pescar o tuvimos la oportunidad en algún momento de ir a pescar, tenemos altas expectativas de pescar peces buenos. Pero el Señor Jesús es claro acá. No todos son elegidos. Existen categoría de peces. Antes de ir a ese punto, quiero recordarles la parábola del sembrador.
donde dice: una parte cayó junto al camino y una parte en terreno pedregoso y otra parte entre espinos y una parte en buen terreno. Muchos serán traídos a la iglesia, pero no todos tendrán una verdadera conversión, una verdadera entrega a Cristo Jesús. Y aquí este mensaje es para usted, hermano y hermana, para mí, para que reflexionemos verdaderamente si nuestro motivo de estar en este lugar es el correcto, o estoy viniendo acá para complacer a alguna persona, a la sociedad, o estoy llegando acá porque verdaderamente necesito de Jesucristo, que Él sea el Señor y Salvador de mi vida. Estamos creyendo verdaderamente que Él derramó su sangre para la remisión de nuestros pecados. El Señor Jesús está siendo muy claro en esta escritura. Y como dice mi mamá, hay momentos importantes donde tenemos que poner nuestras barbas en remojo. Es decir, examinémonos. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿A qué venimos a la iglesia? Existen categorías de peces. Y la misma parábola dice buenos y malos. Pero resulta que el Señor Jesús acá no es la expresión de buenos y malos. No quiere decir nuestra bondad interior. No quiere decir de que si usted hace el bien o hace el mal, que si usted se robó una cosa u otra, de que si usted tiene una buena posición en la sociedad. Está hablando de que si usted es bueno, es que usted entregó su vida a Cristo Jesús. Y si usted es malo, usted no está entregando su vida a Cristo Jesús. Eso es todo. Porque la sangre del Señor Jesús es el que hace la diferencia. Simplemente es eso. Nos justifica. Nos hace verdaderamente justos. Así que usted, hermano y hermana, no se crea el buenachón. Porque es la sangre del Señor Jesús el que nos justifica. Amén. Apláudale fuertemente al Señor. También nos enseña esta parábola de que los malos están perdidos eternamente. Pero también nos enseña acerca de los que no están perdidos. Pero es importante en estos tiempos poner atención a los perdidos. Porque son los que tenemos que encontrar y traerlos a la casa del Señor. Para que puedan absorber de la verdad de Jesucristo, como usted y yo lo estamos haciendo en estos días. El Señor Jesús dice que los ángeles vendrán y separarán a los malos y a los justos y los arrojarán a los malos al horno de fuego, en donde habrá lloro y crujir de dientes. Por más que una persona diga que va a ir al infierno y va a estar acompañado, eso no es cierto. Hay mucha soledad. Mi mamá tiene una frase, dice: si cabemos en el infierno, no vamos a caber aquí. Como haciendo referencia al que el lugar es muy pequeño. Pero el infierno va a ser un lugar asolado, va a ser un lugar terriblemente preparado para las personas que quieren ir allá. Pero el Dios de los cielos ha preparado un lugar especial para todas aquellas personas que se han entregado verdaderamente al Señor Jesús y han creído que su sangre derramada es lo justo y necesario para poder compartir lo que Él ha preparado en el cielo. Amén. Y es que los ángeles van a hacer de todo acá. Nos van a acompañar, y yo que quiero incluir, nos van a acompañar y nos van a llevar escoltados al cielo. Pero también va a escoltar a los malos al infierno. Es hermoso darse cuenta hoy
de que usted y yo vamos a ser escoltados hacia el cielo. Y de que nuestras redes deben de estar preparadas para atraer y atrapar este montón de hombres y mujeres que van a compartir con nosotros en el cielo. Porque hay espacio para toda la creación. Pero lamentablemente, el Señor Jesús está siendo muy claro acá. No todos. Y no es porque el Señor Jesús esté escogiendo, sino es porque usted y yo elegimos. Lo tenemos todo gratuitamente. ¡Qué hermoso! Lo tenemos todo gratuitamente. Pero a veces se menosprecia eso. Y queremos lo terrenal. Y debemos de apuntar a lo eterno. Y no quiero menospreciar de que lo que nos ofrece Dios acá en la tierra no sea bueno. Lo que quiero decir es que lo mejor está en el cielo. Ahora, ¿por qué es tan importante esta parábola? Hicimos un resumen. Pero esto tiene que tener su importancia. Pocas palabras, pero sustancioso. Pocas palabras, pero poderoso. Pocas palabras, pero impacta corazones. Pocas palabras, pero nos retan. Pocas palabras, pero nos confronta. Pocas palabras, pero nos ayudan a ubicarnos en el reino de Dios. Pocas palabras, pero impulsan a la iglesia a que todos nosotros tenemos que entender de que tenemos que salir a pescar. ¿Por qué es tan importante? Por mucho que usted y yo podamos sentir la necesidad de una unción y una relación especial con Dios, no debemos olvidar que hay un propósito principal. Y esta parábola el Señor Jesús trató y habló de lo que realmente importa. ¿Y saben qué es? Que Dios envió a su Hijo Jesús acá en la tierra a morir en la cruz, a derramar su sangre por nuestros pecados. Ahí comienza todo. Ese es el inicio. Es lo principal. Saben, es maravilloso cuando de pronto acá en la iglesia la unción de Dios se derrama y nos hace un llamado hermoso y trae palabras a las personas y uno puede ministrar a las personas y Dios se derrama maravillosamente. Es hermosísimo eso. Es emocionante. Pero todo este disfrute, ese pedacito de bocado del cielo, digo yo, que disfrutamos acá en la tierra, no está hecho para que se quede aquí en el altar. Para que nos engordemos y nos pongamos hermosos espiritualmente. No, es para que todo lo que usted recibe acá lo vaya a compartir allá afuera. Porque ¿de qué vale que usted venga aquí y encuentre perdón, encuentre restauración, encuentre todo lo que usted necesita? Porque aquí está. Eso es todo lo que usted y yo necesitamos, al Señor Jesús. Pero todo eso que usted y yo sabemos que necesitamos y lo tenemos, ¿otras personas lo saben? Es necesario que todo lo que acá compartimos se comparta afuera también. Que no se quede dentro de estas cuatro paredes, sino que se abra la puerta y que usted salga a compartir lo que verdaderamente importa. Amén. ¿Saben?
Miremos un poco lo que sucedió en aquel tiempo, aquellas 120 personas que estaban en aquel lugar y de pronto entró aquel viento y botó las ventanas, y yo me imagino aquel escándalo en aquel lugar, y esas personas fueron llenas del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas, y fue el día de Pentecostés, y de ahí Pedro salió a predicar. Y muchas personas se convirtieron al Señor Jesús. Pero ustedes creen que fue por la palabra magistral o la gran preparación de Pedro a dar ese mensaje el que impactó los corazones de esas personas. Yo creo que hay algo más allá de eso. Eso fue un instrumento, fue algo que realmente se tenía que usar en ese momento. Pero es que lo que pasó en ese lugar y lo que muchas personas decían, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos de tener? ¿Qué debemos hacer para tener lo que ustedes tienen? Fue ese momento donde se derramó el Espíritu Santo sobre esas personas y dijeron, wow, y se dieron cuenta, dijeron, wow, esa persona está llena de eso, yo quiero tener lo que usted tiene. ¿Cómo lo obtengo? Pero es muy doloroso, hermano y hermana. Yo sé que dentro de nosotros no sucede, pero hay cristianos que no caminan como debe de ser. Caminan en la mentira. Caminan engañando a la gente. Caminan aparentando lo que no son. Hoy es necesario que usted y yo entendamos que necesitamos una conversión real. Así como le sucedió a Pedro. Esas personas cuando vieron a Pedro, yo me lo imagino transformado. ¿Se imaginan un pescador? ¿Ah? Lleno del Espíritu Santo, hablando de esa manera. Maravilloso. Totalmente radical. Pero es que ese bocado de cielo que tomaron esos 120 personas ahí fue compartido con personas que estaban afuera, que no entendían. Y lograron ver lo que había dentro de ese hombre. No sus palabras. Una persona decía, predique todo el tiempo y cuando sea necesario, hable. Tenemos que mostrar a Jesucristo vivo dentro de nosotros. Que cuando caminemos, wow, allá viene el hermanito. Lleno de la palabra de Dios, lleno de la unción de Dios. Ahí trae algo para compartir. ¿Qué me traerán? Le regalo esta frase. Nuestro disfrute de la presencia de Dios debe conducir a las personas a Cristo Jesús. Nuestro disfrute de la presencia de Dios debe conducir a las personas a Cristo Jesús. Necesitamos permitir que el poder de Dios obre por medio de nosotros sin ningún estorbo para que las personas quieran tener lo que nosotros tenemos. Y debe señalarles a Jesucristo en la cruz como el único Salvador nuestro. Amén. ¿Puede aplaudirle fuertemente al Señor? ¿Por qué es tan importante? Por eso y por más. Y porque debemos ganar almas para Cristo. Debemos ganar almas para Cristo. Tu red debe estar lista para atrapar
todo tipo de peces. ¿Estás preparado o preparada para eso? No te asustes. Ya conoces del Señor Jesús. Ya sabes lo que Él hizo por ti. ¿Por qué no compartir lo que Él ha hecho por ti a otros? Amén. ¿Por qué es tan importante? Porque Jesús nos advierte. Saben, podemos traer muchas personas a la iglesia y eso es importante. Y es con lo que me encanta del Señor Jesús, es que nos está enseñando que nuestras expectativas deben de ser las correctas. Y por eso Él nos advierte. Para que nuestra fe no se vea golpeada. Porque algún hermanito, hermanita que usted trajo a la iglesia no permaneció en Cristo. Y Él nos está advirtiendo acá. Podemos llevar a la iglesia y las personas pueden aceptar la invitación por muchas razones que no son la conversión. Puede ser por algo social, puede ser porque estoy tratando de conquistar a un hermanito o una hermanita porque es soltero o soltera. Y no necesariamente por los motivos correctos, que es el Señor Jesús. Así que estamos advertidos, hermano y hermana. Su red está lista para atrapar a toda clase de peces. Si algún hermano o hermana no permanece, no es tu culpa. No es tu responsabilidad. Estamos advertidos. La parábola dice, vamos, hay escogencia. Amén. Porque tiene implicaciones escatológicas. Y bueno, voy a tratar de explicarles qué es escatología. Escatología quiere decir doctrina de las últimas cosas. Es la doctrina de las últimas cosas. Y esta parábola tiene que ver también con la segunda venida del Señor Jesús. San Mateo 24, verso 30 y 31 dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Jesús indicó que al final de las edades sucederá como está en las parábolas de la red. Los ángeles vendrán y van a separar lo bueno de lo malo. Y este mensaje es importante para la iglesia. ¿Saben por qué? Porque muchas personas que no han reconocido a Jesucristo y que no lo quieren hacer, van a ser separados y van a tomar otro camino muy triste para ellos. Nos corresponde a nosotros enseñar la verdad. Es el momento de despertar, iglesia. Nos corresponde. Dígale a que está a la par, nos corresponde. No todos están muy convencidos. Y es que esto no es porque me lo está inventando. Miren, Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15 dice: y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, delante de
del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, y el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Examínese, hermano. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Estas enseñanzas así suenan de crudo, pero es una advertencia, es una señal, es algo para que las iglesias entendamos que el evangelio de Jesucristo es esencial en estos tiempos. De que hay sillas vacías en este lugar y que pueden ser ocupadas por personas que necesitan conocer del amor de Dios y del amor de Dios a través de nosotros. Quiero concluir con esto. En este momento, los que no han confiado en Jesucristo en esta vida, comprenderán que Dios está diciendo, se acabó. Y cuando llegue el tiempo del examen y luego la separación que Jesús habló, serán separados de sus seres queridos, sus padres, toda persona que fue especial para ellos. El infierno será un lugar solitario. Nadie debe decir ni en juego, bien, tendré abundante compañía en el infierno. Será como si usted fuera el único que estuviera allí, y habrá un consciente sentimiento de rechazo, de abandono, de falta de todo. Saben, a veces lamentamos cuando usted y yo tomamos malas decisiones. Quizás algún negocio que usted se le presentó en algún momento y no lo tomó, y hoy dice, lo hubiera tomado. Quizás en algún momento usted le hubiera hecho caso a mi padre y hubiera estudiado, hoy hubiera sido un gran médico. Malas decisiones. Pero la decisión que realmente importa, la decisión más importante en la vida de todos nosotros, en la vida de toda persona, es si usted aceptó al Señor Jesús. Es que si usted confía en que Él derramó su sangre por la remisión de los pecados, eso es lo que importa. Es una decisión que impacta una eternidad. Es una decisión que impactará generaciones. Es una decisión que impactará a los suyos. Que impactará a usted como persona. Un evangelista de Carolina del Norte que se llama Rolfie Bernard escribió algo y decía: damas y caballeros, el fuego del infierno y la sangre del Señor Jesús van juntas. Hace 150 años, cuando las iglesias estaban llenas, siempre se predicaba sobre la sangre de Jesús y los fuegos del infierno. Pero es muy lamentable, hoy las iglesias están vacías. Y es que dice, la sangre satisface la justicia de Dios. Una sola gota basta. La sangre satisface la justicia de Dios.
Emocionémonos. Una sola gota basta. Pero los fuegos del infierno no satisfacen la justicia de Dios. Póngase de pie, por favor. Hoy es tiempo aceptable. Hoy es un buen tiempo para que echemos la red y salgamos a pescar. Amén. Puede aplaudirle al Señor.